Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda parte del video Python para fenómenos de transporte, sesión 2 de diferencias finitas. En esta parte realizaremos un repaso de los problemas a los valores de borde provenientes de fenómenos de transporte. Una de las ecuaciones más importantes para la transferencia de calor, masa y momentum es la ecuación de advección, difusión unidimensional, o le podemos llamar ecuación advección, difusión, o EAD. Y en este caso, esto va a ser la parte 2. Lo que nos dice esta ecuación es básicamente que la acumulación o el cambio temporal de una propiedad en un volumen infinitesimal de fluido o sólido más el transporte convectivo, ser la velocidad x por lo producto de una velocidad característica del fluido o inclusive del sólido por el gradiente espacial de esta propiedad va a ser igual a menos el gradiente unidimensional, que es la derivada del flux molecular de la cantidad conservada. Entonces, ¿qué significa esto? Para traerlo algo más a la práctica, imagínense, tenemos un sistema de fluidos con algún perfil de velocidad característico. Imagínense aquí que solo para el hecho de nuestro dibujo vamos a considerar dos dimensiones. Vamos a considerar la dimensión y, que no tiene que ver con nuestra conservación, y la dimensión x. Entonces, aquí, imagínense, nos vamos a enfocar en el transporte de la temperatura. Y sabemos que aquí tenemos una temperatura en x igual 0, igual de 0, y aquí tenemos otra temperatura en x igual m, igual de L, por ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos un zoom a el tipo de transporte que está ocurriendo en esta tubería, una de las cosas que vamos a tener, y vamos a asumir simplemente por el hecho, por ejemplo, que TL es más grande que T0, o que el final de la barra está más caliente que el principio de la barra. Entonces, ¿qué vamos a tener al final de la barra? Vamos a tener moléculas que se están moviendo, chocando unas con otras, a una cierta velocidad. Y al principio de la barra vamos a tener también, subiendo que la presión es constante, moléculas que están chocando unas con otras, pero más lento, porque la velocidad, la temperatura es más baja y la temperatura a nivel molecular es una medida de la energía cinética de las partículas. Entonces, obviamente estas moléculas no están aisladas unas de otras, sino que el, este movimiento, esta energía cinética se va a empezar a transmitir de la derecha hacia la izquierda, en este caso, por un transporte molecular. Sí, esto va a ser transporte molecular. Y para este ejemplo, vamos a despreciar las pérdidas viscosas y también vamos a incorporar eh, el trabajo molecular en la energía interna. Así que simplemente nos vamos a enfocar en el flujo molecular de energía por conducción. Vamos a tener que el flux por conducción en la dirección X va a ser igual a menos la conductividad térmica por el primer gradiente de temperatura. Entonces, ese es uno de los mecanismos de transporte que estamos estudiando en esta tubería, pero no es el único. Dado que el fluido se está moviendo, estas moléculas se van a mover con esa velocidad de izquierda a derecha, ¿cierto? ¿Y cuánto se van a mover? Bueno, se van a mover en promedio un promedio espacial de la velocidad, si yo tomo un promedio de la sección transversal, por un cierto tiempo. Y eso vendría siendo el desplazamiento, si quisiéramos verlo así. Entonces, realmente el flux de transporte convectivo de calor es algo así, es hacer la velocidad característica por rho Cp(T), que básicamente va a ser la entalpía de esa corriente. Entonces, efectivamente, vamos a tener estos dos mecanismos de transporte molecular y transporte convectivo, y básicamente la ecuación de conservación dice que la
acumulación de la propiedad va a ser igual a lo que entra, menos lo que sale del transporte molecular, que va a venir dado por la primera derivada. Y si paso restando ese término ahí, al lado derecho también va a quedar menos lo que sale menos lo que entra del transporte convectivo. Entonces, por eso aparecen las derivadas con un signo negativo. Y cada vez que aparece eso, viene de una divergencia. Y esa divergencia es lo que sale menos lo que entra. Entonces, si multiplico ese signo negativo por esa divergencia, va a quedar que la acumulación de la propiedad phi va a ser igual a todo lo que entra menos todo lo que sale de el flux de calor combinado, que va a ser el flux molecular más el flux convectivo. Entonces vamos a enfocar nuestra atención en la parte derecha de la pantalla. Ahora, y vamos a ocupar el puntero láser eh, para agregar algunos otros supuestos. Entonces, la cantidad conservada de energía interna del sistema para el caso de transferencia de calor, que es el caso en que nos enfocaremos durante el resto de este video, y al combinarse con sí, con el trabajo producto de los esfuerzos moleculares, se puede escribir como la densidad por el calor específico por la temperatura. Al reemplazar psi en la ecuación de conservación, vamos a tener que la derivada temporal de esta cantidad conservada más el transporte, eh, más el término convectivo, va a ser igual a eh, el término difusivo o la derivada del flux molecular de calor. Entonces es típico para simplificar esta ecuación diferencial parcial evaluar la densidad rho calor específico C sub P y conductividad térmica K a la temperatura promedio del sistema. Este supuesto es bueno cuando la diferencia de temperatura no es muy alta y eso va a depender eh, del fluido, no es un alto absoluto, sino es un alto relativo. Para un sólido esa diferencia puede ser bastante grande, 300 o 400 Kelvin, porque las propiedades termofísicas van a variar linealmente y evaluarla en la temperatura promedio es un súper buen supuesto. Sin embargo, si estamos en el caso de un gas criogénico, donde las propiedades termofísicas varían mucho, ese rango de temperaturas puede ser 30, 20 Kelvin, no lo sabemos. Hay que tener idealmente, si uno está ocupando esto en la industria o en la investigación, hay que partir con la ecuación completa sin los supuestos. Sin embargo, en muchos casos, si no tenemos tiempo, asumir las propiedades termofísicas evaluadas a la temperatura promedio del sistema es un buen supuesto. Luego, al dividir esa ecuación por ρ por C sub P, se obtiene la ecuación de advección-difusión que gobierna los cambios espaciotemporales de temperatura. Y aquí, para simplificar cómo se escribe la ecuación, vamos a definir alfa, la difusividad térmica, como la conductividad térmica dividido la densidad del fluido o el sólido por su calor específico. Y podemos escribir la ecuación de conservación de energía unidimensional no estacionaria en términos explícitos para la temperatura. El cambio temporal de la temperatura más el término convectivo va a ser igual al término difusivo. En estado estacionario, la temperatura de cada punto del dominio no cambia en el tiempo y esto produce la ecuación de advección-difusión en estado estacionario. Eso quiere decir que esa derivada temporal de la temperatura respecto al tiempo vale cero y vamos a tener que d sub x por dta de x es igual al término difusivo. Y este problema de los valores de borde, valores de contorno, puede estar sujeto a tres tipos de condiciones de borde. La primera condición de borde es la condición de Dirichlet, que es cuando se tiene una temperatura conocida en la frontera de interés. Recuerden que como estamos con un problema a los valores de contorno donde la derivada más alta tiene segundo orden, necesitamos dos condiciones de borde. Entonces, cada una de esas condiciones de borde puede ser una de las tres que aparecen abajo. En el ejemplo de la izquierda tenemos una temperatura conocida a la entrada y una temperatura conocida a la salida de la turbina. Por lo tanto, tenemos dos condiciones Dirichlet. Y esto es muy frecuente en transferencia de calor en sólidos en experimentos controlados. Otra opción es tener una condición de borde de Newman, en que en una frontera específica no conozco la temperatura, pero sí vamos a conocer el valor del flujo de calor, que va a ser externo o que entra al sistema o que sale del sistema. Y eso va a ser igual, viéndolo desde dentro del sistema, a
menos al flux molecular de calor justo en la pared. Y eso viene dado por la primera deriva. Eso es muy frecuente en situaciones cotidianas de transferencia de calor. Y finalmente tenemos la condición de borde de Robin, en donde vamos a tener que es una combinación lineal entre la condición de Dirichlet y la condición de Newman, donde va a aparecer tanto la derivada de la variable de interés, la primera derivada de la variable de interés, como la variable de interés, además. Y esta condición es muy frecuente en problemas de convección natural y forzada.